valientes y osados, cantemos soldados el himno a la lid, de nuestros acentos el orbe se admire, y en nosotros miren los hijos del Cid. Soldados, la patria nos llama a la lid, juremos por ella vencer a morir. El mundo vio nunca más noble osadía, ni vio nunca un día más grande el valor, que aquel que inflamados nos vimos del fuego, estimara a riesgo de patria el amor. Soldados, la patria nos llama a la lid, juremos por ella vencer a morir. La trompa guerrera, sus ecos al viento, horror al sediento, y arruja el cañón, y a Marte estañudo la audacia provoca, el ingenio invoca de nuestra nación. Soldados, la patria nos llama a la lid, juremos por ella vencer a morir. No hay 2 sin 3, República otra vez. En los picos deberían. En los picos se deponen palitos. Me llamo Ángel Viñas, soy catedrático ya jubilado de la Universidad Complutense. He sido asesor de los ministros de Asuntos Exteriores en una época ya remota y del Ministerio de Asuntos Exteriores salté a la Comisión Europea, donde he desempeñado diversos cargos de director de Relaciones con América Latina y Asia y después de Derechos Humanos, Ayuda a la Democratización y Política Multilateral. También fui durante una etapa embajador de la Unión Europea ante Naciones Unidas en Nueva York y profesionalmente historiador desde hace ya muchos años. Pues no hemos sido justos. Yo vengo diciendo repetidamente y aprovecho esta ocasión para subrayarlo una vez más, que España es uno de los pocos países de Europa Occidental que no ha ajustado cuentas con su pasado. Se ha dejado mecer por un canon, por un relato establecido durante la dictadura de Franco, que ha calado en muchos sectores de la sociedad española y que naturalmente presenta toda la historia anterior y la propia guerra civil como un auténtico desastre, debido esencialmente a la malvada república, entre comillas malvada. Bueno, chocan dos relatos. Hay un relato pro-republicano y hay un relato pro-franquista que, en mi opinión, domina mucho en ciertos medios, pero que es radicalmente inexacto. Y lo que hacemos los historiadores, por lo menos los que nos dedicamos a estos temas de la historia contemporánea española, es ver en qué medida
los relatos son congruentes con los hechos, tal y como los hechos se documentan en base a las fuentes primarias de los archivos españoles y extranjeros, o no concuerdan. Yo vengo trabajando en ello desde que me jubilé de manera totalmente intensiva, en los últimos 10 años, pero antes ya había hecho calados de profundidad, ¿no? Yo fui el primer historiador que entró en los archivos franquistas en el año 1977, ¿no? Es decir, que fui un avanzado precursor. Y para mí, que vivo desde hace 32 años en Bruselas, es demoledor ver cómo la historia tal y como ha sido reconstruida por los historiadores españoles y extranjeros no termina de calar en la sociedad española. Bueno, la Segunda República fracasó porque fue víctima de una conspiración. Yo acabo de publicar un libro titulado ¿Quién quiso la guerra civil? Y con independencia de lo que se ha escrito y se ha dicho y se ha discurseado y fantaseado, en realidad la República fue víctima de una conspiración. El gobierno republicano fue víctima de una conspiración iniciada en el año 1931, pero esencialmente a partir del año siguiente, con la ayuda fascista, con la ayuda de la Italia fascista. Y claro, esto requería, para tener éxito, toda una serie de presupuestos que se fueron dando, se fueron cumpliendo. La guerra no fue inevitable, por supuesto, en contra de lo que se ha dicho y se continúa afirmando, pero ya en el año 1935, en octubre, en una entrevista entre Antonio Goicoechea, que era uno de los jefes de Renovación Española, monárquico convencido, monárquico integrista, con Mussolini, le dijo: si las izquierdas ganan las elecciones, nos sublevamos. Esto ya dicho en octubre de 1935, está protocolizado en un documento que yo encontré en los archivos romanos, y a partir de ahí pues ya se empieza a explicar por qué, cuando las izquierdas ganaron las elecciones de febrero de 1936, la sublevación se hizo prácticamente inevitable. A ello se añade naturalmente que el gobierno republicano, por razones todavía no exploradas documentalmente, no fue capaz de cortar los preparativos, y la guerra pues se hizo. Bueno, los exiliados de la retirada tuvieron una fortuna muy diversa. De entrada estamos hablando de casi 500.000 de personas. Aproximadamente unos 350.000 volvieron a España en los 6 u 8 meses siguientes a la salida, y el destino de algunos de ellos pues no fue particularmente agradable. Habían servido a la República en cargos de responsabilidad, muchos de ellos fueron metidos en la cárcel y a otros simplemente los fusilaron, ¿no? Muchos de ellos sufrieron desde luego privaciones sin cuento en la Nueva España, pero de ellos se habla poco porque está poco estudiado, ¿no? Está poco estudiado. Lo que está más estudiado es el exilio que se produce en el extranjero y que se mantiene en el extranjero. Y hay de aproximadamente, no sé ahora las cifras así de memoria, ¿no? La mayor parte se quedó en Francia. Tenía una característica, el exilio español en Francia tuvo una característica muy singular, y es que predominaba el elemento proletario, es decir, fue un exilio de gente con pocos recursos, de las clases menesterosas, que se asentaron en Francia, ¿no? Bien o mal, ¿no? Algunos pasaron a la resistencia. He de confesar que los primeros que participaron en acciones contra el ocupante nazi fueron españoles en ciertos departamentos del sur de Francia, porque para ellos continuar luchando contra los nazis era seguir la guerra civil, lo que habían hecho en España, y estaban mucho más habituados que los franceses. No fueron muchos, pero sí estuvieron desde el principio, en contra de lo que hicieron muchos franceses, los que se sumaron a la resistencia se sumaron después. Los españoles ahí fueron precursores. Y, bueno, luego otros pasaron a América Latina, algunos se fueron a Rusia,
a la Unión Soviética, al norte de África, también fueron muchos. Los diplomáticos tuvieron una suerte varia. Estamos hablando de un número reducido de personas, claro, porque la carrera diplomática republicana fue una nueva carrera, no llegó a tener más allá de unos 250, 260 efectivos. Muchos de ellos estaban en puestos, 2/3 partes aproximadamente estaban en puestos en el extranjero, y la derrota de la República pues significó, claro, que se quedaron en el extranjero, en puestos, no ya en puestos, pero pidieron refugio, asilo, en fin, en los países donde estaban. En el caso de la gente que estaba en los servicios centrales, en el Ministerio de Estado en Barcelona, pues muchos se marcharon, pudieron evacuar con las grandes masas de refugiados, y después, hasta que la frontera fue cortada en febrero de 1939, algunos se quedaron, fueron procesados. Que yo sepa, ninguno fue ejecutado, pero sí muchos fueron a la cárcel, por supuesto. Los cálculos no son muy precisos. Yo, al estudiar la formación y desarrollo de la carrera diplomática, no he llegado a conclusiones definitivas al respecto. No fueron muchos los ejecutados, pero en fin, sí fueron muchos a la cárcel. Bueno, eso es una aberración histórica. Yo voy a escribir en mi blog, a ver en cuanto vuelva a Bruselas y regreso pasado mañana, voy a escribir un artículo pensado, ya lo tengo estructurado, sobre el tema. En mi opinión, es una sentencia o una decisión típicamente franquista, acorde en todos los puntos con el canon franquista, lo cual es realmente lamentable, ¿no? Porque, hombre, se supone que los señores magistrados algo sabrán de historia, aparte de saber mucho de derecho, algo sabrán de historia. Es totalmente gratuito calificar a Franco de jefe del Estado desde el 1 de octubre, salvo que se asuma una parte fundamental del canon franquista, que es lo que yo voy a intentar demostrar en mi próximo artículo. ¿De qué mundo vienen estas personas? Éramos tan lejos de su mundo que parecía que venías de otras galaxias, de sitios que ellos no podían entrar en su imaginación que existieran, ni cómo vestíamos, ni cómo llevábamos para comer, ni cómo hablábamos, ni cómo... Éramos otra cosa, tampoco éramos los titiriteros que van por los pueblos. Había otra relación, era otra cosa. Era como si algo de pronto que no se puede creer llegara a ellos y dijera, pues sí, creedlo, que estamos aquí, venimos a ayudaros. Desgraciadamente fue tan poco tiempo que no sirvió de mucho. Las misiones pedagógicas fueron creadas por la Segunda República para llevar cultura, entretenimiento y progreso al mundo rural. Era una escuela ambulante que iba de pueblo en pueblo. Algo tan aparentemente sencillo como llevar cultura a los pueblos se convirtió en una de las acciones más luminosas y emblemáticas del primer gobierno republicano. En los años 30, el 75% de la población española vive en el campo y más del 35% es analfabeta. La educación en el mundo rural está abandonada por unas clases dirigentes que viven en la ciudad. Los maestros están mal pagados y desmotivados. Cuando en 1931 triunfa la República, se pone como objetivo superar este atraso, igualar las oportunidades del campo y la ciudad y hacer saber a los campesinos que ellos también son ciudadanos de la República.
La miseria que había en los pueblos era tan horrorosa que entonces se decía: cuando seas padre, comerás un huevo, porque entonces los huevos se partían para dos en las familias modestas. Trabajar mucho para vivir, para poder comer pan y alguna patata. ¿No te creas? Entonces oías hablar de la miseria que había en el campo en España, pero yo no la había visto. Y entonces con las misiones tú veías a aquella gente que verdaderamente era la miseria. Aunque sean analfabetos, los habitantes de la ciudad tienen la posibilidad de recibir una visión más amplia del mundo a través de la radio, los periódicos, los anuncios, el cine o los escaparates. Esta educación indirecta es lo que el pedagogo Manuel Bartolomé Cosío llama la cultura difusa. En este sentido, la distancia que separa el campo y la ciudad es inmensa. Mientras unos disfrutan de los avances del siglo XX, otros viven una existencia casi medieval. El gobierno republicano quiere tender puentes entre estos dos mundos. Para esto se crean las misiones pedagógicas, para que el campo, a través del cine, la música, el teatro o los libros, sea partícipe de esa cultura difusa que disfruta la ciudad. Y sobre todo hacer ver una cosa, que la cultura española no es la educación cristiana española, sino que es la cultura española. Es una educación civilizada en vez de una educación religiosa. Esas son las misiones pedagógicas. Acercar al pueblo al tesoro de sabiduría nacional, no precisamente que hagan novenas y que recen y que hagan tal. Es otra cosa. Es una educación ciudadana, una educación cívica. Las misiones pedagógicas responden muy bien al espíritu educativo de la institución libre de enseñanza y representan casi como la culminación de ese espíritu de la institución libre de enseñanza y además en la Segunda República. Francisco Girer de los Ríos y otros profesores universitarios fundaron a finales del siglo XIX la Institución Libre de Enseñanza, también conocida como la ILE. Su intención era modernizar España, reformando y mejorando la educación en todos sus niveles. Pero no hay que olvidar el movimiento, el interés por la educación de los grupos anarquistas. No hay que olvidar el interés por la educación también del Partido Socialista, a través de las casas del pueblo, o de la Escuela Nueva, por ejemplo, que funda Núñez de Arenas. No hay que olvidar las universidades populares, unas que tenemos controladas y otras que desconocemos, pero hubo unas cuantas. Durante el reinado de Alfonso XIII, Manuel Bartolomé Cosío, discípulo de Giner de los Ríos, intenta varias veces que el Estado realice misiones pedagógicas para apoyar a los maestros rurales. Cosío, que había sido profesor de la ILE y director del Museo Pedagógico, es uno de los intelectuales más respetados de su época. Aún así, no logrará crear las misiones hasta la llegada de la Segunda República. Estábamos dando clase de numismática y entró el portero del museo y dijo: se acaba de proclamar la República. Y salimos todos corriendo del museo y nos fuimos a la Gran Vía. Y por la Gran Vía ya bajaba una riada de gente en coches, andando, todo el mundo cantando la Marsellesa, porque nadie sabía el himno de Riego,
El himno de Riego, la musiquilla, la conocíamos todo con letras que no eran las del himno. Si los curas y frailes supieran, etc. Y a nuestros acentos se los venchas mire, y a nosotros mire los hijos del ti. Y eso la marsellesa, eso lo cantamos en la radio. Poca pena y no sabiendo. Y bajaban con banderas y cantando y en coches y los tranvías con gente por fuera en los techos. Bueno, una cosa como jamás se podrá volver a repetir. El estallido popular de la proclamación de la República no se volverá a dar en la vida. En aquellos momentos el país era fundamentalmente rural y había que llevar la cultura a las aldeas. Como fuera, había que llegar a las aldeas, había que llegar con la escuela, había que alfabetizar a ese mundo rural para, digamos, alcanzar por lo menos ese estado de modernidad en el que vivían otros países europeos. Entonces la República hace un conjunto de cosas y la República lo primero que hace es reunirnos a los maestros y decir: a vosotros queréis aprender este nuevo estilo, queréis aprender, pues haced estos cursillos conmigo y aprenderéis. Frente a unas clases estáticas, memorísticas, basadas bastante en el orden, en la quietud, en el acartonamiento, en el miedo, pues irrumpió una pedagogía activa, democrática, participativa, que tenía el entorno como un instrumento fundamental en la enseñanza. Vamos, hubo un clima enorme en la época de la República. Y llegamos, me acuerdo muy bien, íbamos por una zona rocosa y había un arroyo abajo. Y unos chicos y chicas y una alegría y unas risas. Nos quedamos sorprendidos. Fuimos. Eran chicos y chicas del pueblo bañándose en el río en aquellos años juntos. Y todo era un maestro que había transformado el pueblo y tenía otro aire, otro espíritu, otra alegría, otra cosa, ¿no? Un maestro perdido allí entre unas breñas que no tenía comunicación, ¿no? Porque hasta entonces las escuelas habían estado abandonadas de interés y la República fue una de las preocupaciones que tuvo y de resolverlos. Durante la República se construyó una gran cantidad de escuelas en toda España. Hacia el año 30 se cuenta con unas 27.000 o 28.000 escuelas y hacen falta otras tantas, es decir, que falta el 50% de escuelas. Y sobre eso hay que añadir que en la España rural los chicos trabajan, es la familia con muchos hijos porque se necesita mano de obra para el tipo de trabajo de ganadero y agrícola, y entonces esos niños o esas niñas van a la escuela algunos meses del año. Y algunos ni siquiera van a ir porque en cuanto pueden los padres, hasta con 5 años o con 4, ya los mandan al campo, les sirven para ir a llevarle la comida o para ir a cuidar de las vacas. Pero a su vez, si divides por sexos, verás que el absentismo es mucho más grande en las chicas. Porque se entendía en el medio rural que las chicas no necesitaban la instrucción para la vida. Había otro tipo de valores. Entonces sí que se nota en esta época, a través de los documentos, de la inspección, etcétera, cómo se hace hincapié en que la asistencia y la participación sea real para todos. Yo era hermana de 4 chicas. Somos 4 chicas y mi padre, el pobre, tenía que trabajar mucho para mantenernos. Y nos hacía ir a servir. Se quedaba una para ayudarle a él con mi madre y las otras por ganar la vida. Yo a los 9 años ya estaba sirviendo. A los 9 años, que ahora aún no hace más que jugar. Y Misiones lo que se proponía era
lo que había empezado el Museo Pedagógico, apoyar la labor de un maestro por lo que significa en un pueblo desconectado, no en Madrid y en Valladolid. Eso era lo que se proponían. Manuel Bartolomé Cosío es el presidente de las misiones pedagógicas. Forma un patronato compuesto por intelectuales de prestigio, como los pedagogos Luis Bello y Ángel Llorca, o los poetas Antonio Machado y Pedro Salinas. Luis Santullano es el secretario del patronato, discípulo de Cosío y con mucha experiencia en las bibliotecas ambulantes y la educación rural. Será el principal teórico y artífice de las misiones. Ya en los años 30, Cosío ya es un viejito entre mantas, entre el frío, y es más su afición y su vocación por la enseñanza, por la cultura, por el pueblo, lo que le lleva a estar allí presente. Para Cosío y Santullano no resulta fácil encontrar misioneros. Buscan jóvenes voluntarios cultos y entusiastas dispuestos a viajar hasta las más alejadas aldeas para dar a conocer la cultura española y la nueva política republicana. Cuando el señor Cosío fundó las misiones pedagógicas, entonces se acordó de que podían primero colaborar con misiones pedagógicas. Éramos los antiguos alumnos del Instituto Escuela y de la Institución Libre de Enseñanza, puesto que el señor Cosío era profesor de la Institución Libre de Enseñanza y discípulo directo de don Francisco Giner de los Ríos. Y con ese motivo, pues me llamaron a mí y le llamamos a todos los compañeros que quisiéramos colaborar en esa misión. Nos pareció tan bella, tan bonita, que claro, nos prestamos a ello enseguida. Entonces, en aquellos años, todavía estudiaba yo en la Universidad Central y a través de la FUE hicieron un llamamiento para las personas que quisieran ir a hablar con el grupo que se iba a formar para la labor de misiones pedagógicas. Y entonces, pues yo fui a la entrevista para los coros de las misiones. Realmente estos grupos, porque estamos hablando ya de personas concretas, un poco se forman durante la dictadura de Primo de Rivera. Es la rebeldía universitaria en el periodo ese. Y es lo que agrupa a unas gentes y se empiezan a conocer, y esos después son los que van a formar pues la barraca, misiones pedagógicas y tantas otras cosas como. Y por eso van saltando de un lado a otro, porque lo que hay es la amistad antigua entre ellos. Por vuestro entusiasmo juvenil, por vuestra elegancia espiritual, por vuestra ejemplar constancia, por vuestra generosidad inolvidable. En las misiones pedagógicas estuvo Luis Cernuda, estuvo María Zambrano, estuvo Antonio Sánchez Barbudo, estuvo Rafael Dieste, estuvo Pedro Pérez Clotet. Sería muy complicado mencionar aquí a todas las personas que que participaron o que hicieron misiones pedagógicas. Aproximadamente pues unas 500 personas entre intelectuales, maestros, inspectores, profesores que se iban agregando. Pues la nómina completa de misioneros yo creo que sobrepasa a las 500 personas. La selección de libros para las bibliotecas se encarga a Matilde Moliner, con la ayuda de Antonio Machado. El Teatro del Pueblo es dirigido por Alejandro Casona.
El musicólogo Eduardo Martínez Torner es el responsable del coro del pueblo. Con copias del Museo del Prado realizadas por Ramón Gaya, entre otros, se funda el Museo Itinerante de Pinturas. El cineasta José Valdelomar se encarga de la documentación gráfica. Cuando salíamos de misión, pues no solamente estábamos actuando, sino que estábamos mucho tiempo juntos. Y salíamos a algún bar, alguna tabernita, algún sitio donde nos reuníamos cuando no estábamos en trabajo, ¿no? Y entonces pues era muy placentero porque comentábamos lo que estábamos viviendo y como todo era, no sé por qué, pero todas las personas que giraban alrededor de Misiones, todas eran intelectuales, o escritores, o poetas, o directores de tal, o pedagogos, o sea que era un ambiente todo intelectual. Las conversaciones nuestras en los altos del trabajo, en los pueblos, pues seguían siendo también intelectuales, de poesía, de literatura, de historia. En una misión en Almería, a cargo de María Zambrano, pues incluso en el tren, el gramófono que llevábamos lo poníamos en marcha, íbamos oyendo tal. Castilla se va, a Castilla se va, por allí, por allá, por allá, por allí, a mi verde país. Por allí, por allá, a Castilla se va, por allá, por allí, a mi verde país. La misión llegaba a un pueblo y se ponía en contacto con el alcalde y con el maestro para entregar los libros que se llevaban para la biblioteca, para ver en qué local o en qué lugar del pueblo se podía instalar el andamiaje para el teatrito. Se hacía una especie de pregón para que el pueblo supiera a qué horas se iba a actuar, y luego la única propaganda era el discurso del señor Cosío, que se leía antes de empezar el acto. En general, las misiones procedían de personas que las pedían, de las provincias, ¿no? Por regla general, inspectores de segunda enseñanza, ¿no? Del Ministerio de Educación, algún alcalde, algún político, alguien enterado, se ponía en contacto con Misiones, y cuando ya estaba todo convenido, pues entonces ya entrábamos nosotros en juego, ¿no? Si vemos los programas de Misiones cuando llegan a una aldea, que pues es la aldea más perdida que nos imaginemos de las montañas de tal provincia, etcétera, hay conferencias sobre cuáles son, dijéramos, los deberes naturales de los ciudadanos y los derechos que la República les concede, cuál es el derecho de la mujer, no sé, hay muchas cuestiones, dijéramos, también de aspectos sociales que no van a ser olvidadas en las misiones pedagógicas. Era, dijéramos, todo lo que se saliera de los muy estrechos ámbitos académicos, como decía Cosío, todo lo demás, todo lo que está fuera de estos estrechos límites. Hacían muchas cosas, pero no puedo explicarle en este momento nada. ¿Qué era? Alguna cara física de ellos sí que me acuerdo, pero nada. Pero lo que decían no. No venían más que en misión de dar... De poner ejemplos, de sí, teatro, ya digo, teatro, y cosas de esas. Y es de lo único que me acuerdo yo. Y Torner era un músico muy bueno,
y aprendimos muchísimas canciones populares. Para colgar la niña de tu balcón. Hay un cancionero de Torner que recoge los cantos populares de España y según la región, pues cantábamos lo que se cantaba en esa región. Y lo que se les dejaba era un gramófono de maleta con una colección de discos de Bach, Händel y una muñeira y un tal. Ahora, que en la gramola sí que sacaban los cantares y cantaban los cantares, ayer te vi que subías por la Alameda Primera, metiendo la saya blanca y el pañuelito de seda. Esos discos que van. Otros cantares cantaban en otro disco, a tu puerta llaman puerta y a tu ventana, ventana, a tu madre clavelina y a mi rosita temprana. Eso es lo que los discos que nos ponían. Y nada más, y cada día pues nos decían, pues otras, hoy tuvieron 4 días. Entonces el señor Cosío se acordó de Alejandro Casona porque Alejandro Casona tenía 2 propiedades. Primero, que era maestro y fue inspector de primera enseñanza y además era escritor. Casona era una persona muy cordial y con un entusiasmo verdaderamente increíble, porque tenía una vocación tan tremenda por lo que hacía y creía tanto en la viabilidad de aquel proyecto que ponía el alma en ello. La famosa obra de Lope de Vega, el más genial de nuestros dramaturgos, del cual se cumplen en este año precisamente los 300 de su muerte. Y eso, la música ayudaba mucho a hacerles tomar parte en un canto, en la recitación de un romance, y ahí empezaba a fluir ya la comunicación. Sería por el año 34, yo era bastante pequeña. Yo salía a cena solo, vestido como un pastor, y llevaba una garrota en la mano. Uno más pequeño con una callata en la mano, pues ha contado la historia esta. Y se decía así: estando yo en la michoza, pintándola mi callada, vi venir 7 lobos por una oscura cañada. Venían echando suertes, a ver a cuál le tocaba de entrar a la majada. Le tocó a una loba vieja patituerta caniparda que tenía los colmillos como puntas de navaja. Dio 3 vueltas al redil y no pudo sacar nada, pero a la última que dio sacó la borrega blanca, hija de la oveja churra, nieta de la cana y parda, la que mis amos tenían para el día de la Pascua. Aquí mis 7 cachorros, aquí perra trujillana, aquí perro el de los hierros, a correr la loba parda. Se le quitáis la borrega, cenaréis leche y ugaza, y si no se la quitáis, cenaréis de mi cachava. Los perros tras de la loba las uñas se encajaban. 7 leguas la corrieron por unas sierras muy agrias. Al subir un cotarrito, la loba ya va cansada. Tomad, perros, la borrega, buena y sana como estaba. No queremos la borrega de tu boca loba dada, que queremos tu pelleja para el pastor una zamarra.
de la cabeza un zurrón para meter las cucharas, el rabo para correas para atacarse las calzas y las tripas para vihuelas para que bailen las damas. Eran 3 o 4 personas que venían aquí a divertir la gente y claro, nosotras éramos pequeñas y cuando no habíamos visto otra cosa, pues aquello nos hacía ilusión de ver. No sé por qué ni por qué no, el caso es que pasamos a pertenecer de plantilla a Misiones. Pues debió llegar un momento en que pensaron que para manejar todo aquello y tenerlo a punto, pues me podía yo quedar fijo. Y entonces me quedé a cargo de lo que era el cine, películas, proyectores, baterías, etc. Claro, sí, de ahí que estoy en la fotografía dándole a la manivela, mientras Barbudo a mi lado está explicando. Las películas había que explicarlas porque todo lo que salía en ellas era un mundo absolutamente desconocido para aquel público. Eran mudas y entonces hubieran resultado incomprensibles. Íbamos a un pueblo y al llegar así el bullicio de los que llegan, como cuando llegaban los titireteros igual, ¿no? Pues entonces sus profesores, no nosotros, sus profesores les decían gritar ¡comunista, comunista!, para echar a perder la cuestión y que que no dejaran a los niños ir a las misiones ni nada. ¡Comunista, comunista! Y todos los niños iban ¡comunista, comunista! Cuando es el cine. Eso era muy gracioso porque ese número nos faltaba. ¡Comunista, comunista! Cuando es el cine. No perdíamos el cine en que tuviéramos mucho que trabajar. Era gratis. El año 32, 33, 34, ya veíamos nosotros las películas de Charlot y de otras muy guapas. La sensación que les producía ver ciudades, ver barcos, ver algún automóvil que otro, ver el mar, ver un tren, ver edificios, pues os podéis imaginar, era completamente absortos ante aquello que estaban viendo y que no sospechaban siquiera. Claro, porque en aquel momento era algo nuevo que habría así. El ver proyectar en una sábana, en medio de un prado, una película de Chaplin, pues era algo que tenía que dejar huella. Cuando en la película aparecía algo que le era familiar, aparecía un perro, un gato, un caballo, un tal, ¡mira un perro! ¡Mira un gato! Era la reacción unánime, ¿no? Te sentían ¿cómo te diría yo? Una satisfacción de ver en aquello que les estaba maravillando, ver algo suyo. Nosotros mismos yo creo que éramos un espectáculo en persona para ellos. No te podré decir ninguna fecha. Lo que sí me acuerdo que había en la plaza
Hubo más bien una especie de película. Bien. Eso cuando la República. Sí, hombre, pero sin hablar, aquello era mudo. Jolín, y claro, que tanto. ¿Tú te acuerdas de haber visto en la plaza? Bueno. ¿Sí? Uy. Y claro, pues como íbamos todos al colegio, bueno, esta tarde a tal hora a la plaza, sigas allí y venga. Y nos da divertirnos allí. Salí con toda una fachada, ¿verdad? Salían las imágenes. No será un acontecimiento nunca visto, ¿verdad? Nos llamaba la atención aquello mucho. Sí. Claro. Me acuerdo que hubo cine que era mudo entonces. Me recuerdo yo de eso. El museo, claro, iba a pueblos grandes, cabezas de partido, donde había instituto, por regla general, o había algún edificio que tenía locales adecuados para poner los cuadros. Yo me acuerdo de los más que se reflejaron en mí. Ese del rey, el rey quinto, cuarto, sexto, séptimo, no sé, que me llamó mucho la atención, la de unos niños, la de otras que estaban en un prado con unas uvas. Y a mí me llamaba tanto la atención que yo no salía de aquellos cuadros, o sea, yo estaba allí, me había comido el coco aquello. Y después, mira, he sido pintor, decorador de eso, pero bueno, también se me da algo bien la pintura. Pero es que estaba pegadito a los cuadros aquellos, de cómo podía ser que aquello los pintaran unas personas. Quien fue encargado del museo fundamentalmente fue Ramón Gaya. Y sobre todo Gaya, Cernuda, en alguna ocasión creo que Azcoaga, Dieste, eran los que solían llevar el museo circulando por diversos pueblos de España. La sesión del museo se componía de las explicaciones de los cuadros, de las charlas en que se revivía el ambiente social y la época en que estaban escenificados los cuadros, ¿no? Y lo que no se podía llevar en cuadros y en copias se llevaba en diapositivas y en láminas de color, y eso se proyectaba con el epidiascopio. Cosío lo que pretendía con el museo es que la gente de los pueblos conociera esas obras de arte, que conociera esas obras de arte y que las sintiera como suyas, que viera que eso era un patrimonio común de todos, ¿eh? Y por eso las llevaba a los pueblos. Cuando llegaron las misiones, a mí se me abrieron los ojos de una manera terrible cuando vi las copias del Museo del Prado. Yo decía, ¿y esto lo han podido hacer a mano? Las misiones fueron las que decidieron incluso que yo me fuese a estudiar a Ávila para ver si yo podía entrar de ayudante con algún escultor o algún pintor para que yo pudiese salir del pueblo y entrar en el camino del arte. Las misiones fueron las que crearon el entusiasmo y la ambición de aprender, que ese fue el gran mérito, el gran secreto de las misiones pedagógicas, que fueron creando estímulos, porque no estábamos en condiciones de percibir, no teníamos más, pero sí intuición. Nos quedábamos con la música, pero no con la letra. Era muy elemental, pero humanamente muy eficaz. Un libro de cuentos, un libro de primeros auxilios de medicina, una cosa muy pequeña, pero muy variada, que se entendía que estaba al alcance de ellos y utilizable por el maestro. Eso eran unos cajones
porque se llevaban los mulos, se llevaban los cajones, y esos cajones simplemente se les quitaba la tapa y hacía una librería. Éramos muy críos y no entendíamos mucho, pero sé que vinieron aquí con las bibliotecas aquellas. Había una implicación social y dentro de esa implicación social, que también cubría, dijéramos, los ámbitos de desarrollo personal, de creación y mantenimiento de una sensibilidad estética, de una percepción ante fenómenos estéticos, etcétera, pero también existía, dijéramos, esa implicación social y cuya cosa más clara era la utilización del libro también, pues eso, ¿no?, como una herramienta de crecimiento personal y de transformación de tu propia comunidad. Cuando acabes tu trabajo, lávate las manos y coge el libro que has pedido en la biblioteca. Busca un sitio tranquilo y lee. Recordarás siempre con placer estos ratos. Guarda luego el libro cuidadosamente hasta que puedas volver a seguir leyendo. Procura que al devolver el libro ya leído, esté tan limpio como cuando te lo entregaron. Buena idea se tendrá de un pueblo donde los libros se leen mucho y se conservan limpios y cuidados. Había, digamos, elementos en los pueblos a los cuales disgustaba muchísimo las misiones pedagógicas. Claro que sí que había estos elementos. Los elementos que eran contrarios a que los campesinos aprendieran a leer y escribir. Hay testimonios del paso de la biblioteca por pueblos donde esto molestaba muchísimo. Que de repente a un campesino pues se le diera un libro de Calderón de la Barca o las poesías de Antonio Machado, o simplemente el hecho de que leyeran cosas que no controlaba el sacerdote, que no controlaba el cacique, que empezaban a leer estas cosas y luego iban a leer libros revolucionarios. La biblioteca, pues teníamos una biblioteca que teníamos unos buenos libros, tendríamos 270 libros, y luego, pues porque dijeron que el maestro se había de aquí por huir de los facciosos y eso, se marchó a la Iruela, pues se bajaron ahí más abajo y se quemaron todos los libros. Aquí vivía el maestro y aquí dormía don Alejandro Casona en esta casa. ¿Sabes? Y los libros los quemaron ahí abajo. Ahí abajo se quemaron los libros. Qué atraso, qué cosa. Y es curioso, porque parece que los pueblos no se iban a interesar nada, y sin embargo era un dejar todo el mundo las tareas, ir a ver las misiones, y venían detrás de nosotros luego como si fuéramos la procesión y nosotros las imágenes, iban detrás con esa devoción que en los pueblos se va a las procesiones. Cosío decía que las misiones iban sobre todo a divertir, que iban sobre todo a entretener a los campesinos, a ofrecerles un mundo de valores que no tenía nada que ver con lo utilitario. Bueno, pues esto parece que escandalizó no solamente a los diputados más derechistas que había en las Cortes, sino también escandalizó pues en ciertos ambientes de la izquierda política, ¿no? Que escandaliza, bueno, esto que no tiene ninguna actividad útil, los campesinos siguen siendo pobres, no se hace la reforma, algún tipo de críticas en este sentido, ¿no? Y entonces, pues en un momento dado, Alejandro Casona hace una misión en Sanabria y se encuentra con un problema terrible de pobreza. Yo estuve en Sanabria y fue una de las misiones que más importancia tuvo, porque era un pueblo como muy abandonado, como muy lejos de la civilización, y entonces era una situación ya no solo pedagógica la que había mala, sino sanitaria.
y eran una gente de los pobres, había mucha miseria, había bocio endémico, las mujeres de 25 o 30 años parecían abuelas, estaban, los chicos apenas tenían vestimenta, en fin, muy mal, y ahí es donde encontramos el atraso mayor del pueblo español, de la gente. Y ya te digo, la escuela se confundía con la cuadra, o viceversa. Lo de abajo era cuadra, como decimos aquí, porque estaba... Y lo de arriba estaba pisado con tabla y a un vuelo. Les pareció algo terrible y entonces pues vuelven bastante compungidos, vuelven bastante dolidos de la situación que se vivía en aquel pueblo y entonces organizan una misión que tiene un carácter social importante, que es la misión pedagógico-social de Sanabria. En octubre de 1934 se realiza en Sanabria la primera y última misión pedagógico-social. Casona cuenta en la memoria de la misión que llevaron, entre otras muchas cosas, medicinas de todo tipo y sal yodada para el bocio. En la escuela, los misioneros pintan el aula, renuevan el material escolar, crean un botiquín, una biblioteca y un comedor para los niños. Al maestro, que hasta entonces vivía en el aula, le acondicionan una habitación independiente y ponen estufas de leña. Lo que tenía era barro. Entonces le pegaron un poco de cal y eso, y eso fue lo que hicieron. Sí, por dentro, pero por afuera no tocaron. Por afuera no, por no, dentro. Porque la casa estaba de pie. ¿Vivía el maestro en la propia Sí, en la venía escuela? aquí, porque parte de ella era vivienda. La leña la teníamos que traer nosotros, los chavales, claro, para poderse calentar. Sí, le digo, eso es lo que hay. Bueno, y en la escuela tampoco aprendí mucho, porque éramos muchos chavales y un maestro solo en aquellos tiempos no podía dar. Luego sí, por la tarde nos sacaban y íbamos allí al cine a ver a Charlot, que otra cosa no echaban, porque no había en aquellos tiempos, no había. Durante las 2 semanas que dura la misión, distribuyen maíz híbrido, adaptado a su clima, y nuevas semillas para ampliar su dieta y mejorar sus cosechas. Por las noches se proyectan, además de películas cómicas, documentales didácticos sobre los métodos de cultivo y costumbres saludables que les han enseñado por la mañana. La Revolución de Asturias estalla mientras se realiza la misión pedagógico-social. La admisión de 3 ministros de la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, en el gobierno de los radicales, motiva la revolución de 1934. Los partidos de izquierda ven en esto la entrada del fascismo en el gobierno. Casona, en la memoria de Sanabria, muestra la preocupación de los misioneros por el enfrentamiento político que cada día se acrecentaba más en España. Hubo algún diputado en Cortes que llegó a decir, fíjense ustedes, uno de los lugares donde más bibliotecas se han repartido fue Asturias. Ahí es donde estalló la revolución. Desde luego era evidente que el libro era una herramienta de transformación social. Entonces había grandes ámbitos de la población que así lo creían. Pero a su vez, es decir, como si dijéramos en una fotografía en negativo, también se ve que por el lado, dijéramos, de las instituciones más conservadoras, se temía precisamente que el libro efectivamente fuera una herramienta de transformación social. La tensión política se había extremado en España. Con la derrota y represión de la Revolución de Asturias por el gobierno radical cedista, se abre el periodo más conflictivo del llamado Bienio Negro. Lo de la CEDA fue otro capítulo entre risible y triste, porque aquello fue un desastre. Aquello fue tremendo, tremendo. Porque afectó muchísimo a lo que estaba en camino. Porque había un camino, bueno, a lo mejor, y hago un paréntesis, yo soy un poco partidista, pero había un camino emprendido como de un cierto progresismo
para una reforma agrícola, para una reforma industrial, para una reforma cultural, y esto la CEDA lo interrumpió y volvimos otra vez a la Iglesia y al ejército, con lo cual pues la persona que había tenido una esperanza en que con la República se emprendía un camino nuevo, se encontró con que volvíamos a lo viejo. El debate sobre la importancia de las misiones pedagógicas también se extrema. Los partidos conservadores en el poder, que ya habían conseguido suprimir la Barraca y el Consejo Nacional de Cultura, presionan en el Parlamento para paralizar las misiones. En la prensa de esos días, Américo Castro responde a los ataques. En su artículo Los dinamiteros de la cultura, acusa a la derecha de cerrar el camino que había abierto a la República, diciendo: tan criminal e insensato como hacer añicos la biblioteca de Oviedo o los tesoros de su catedral, es el intento de aniquilar las misiones pedagógicas. Por lo visto, llevar a campos y aldeas cultura, arte e ideas españolas es un pecado mortal. Las misiones pedagógicas no eran una actividad inocua. Las misiones pedagógicas daban conciencia cívica. Producían una conciencia cívica en los campesinos y esa conciencia cívica, lógicamente, les abría a un mundo de valores más democráticos. Y esto molestaba. Tuvieron como un cierto control y ya no se iba con el mismo entusiasmo, porque tampoco se recibían con el mismo entusiasmo, porque al cambiar ayuntamientos, alcaldes, ya no era el mismo clima, ya no era lo mismo. Y sí, yo ya a las últimas misiones ya no fui. No eran las misiones ya. Finalmente, el gobierno derechista consigue recortar drásticamente el presupuesto de 1935 para el Patronato de Misiones. Las oficinas centrales reducen su actividad, pero gracias a la labor de descentralización comenzada, inspectores y universidades de provincias consiguen mantener el número de misiones algún tiempo más. Una cuestión que creo que es clave y que nunca se debe olvidar es el efecto que están haciendo las misiones pedagógicas en esta juventud republicana. Porque esto es extraordinario. Eran personas que en principio iban un poco, decía Cossío, que iban un poco por la aventura, por ganas de ver, de abrazar a la gente, de conocer lugares nuevos, y de repente se encuentran con que estos campesinos tienen una vida, tienen unas ideas, tienen una cultura que ellos consideran maravillosa, y de repente se sienten influidos por los campesinos y por esa cultura que tienen los campesinos. Y esto se nota, empieza a notarse en su manera de ver la vida, en su manera de examinar los problemas que tenía en aquellos momentos España, e incluso en la manera en cómo estas ideas que encontraban en el mundo rural, que tenían los campesinos, cómo este conjunto de ideas podrían ayudar a hacer los cambios que España necesitaba en aquellos momentos. En cuanto a las misiones que representó, pues eso siempre ha estado en el aire. ¿Qué representó? Pues por lo menos de momento hacían un efecto extraordinario. Si aquello duraba o no duraba, o significó algo en la vida, algo tangible y algo duradero en la vida de esos habitantes, de esas masas que estuvieron oyéndonos y viendo las películas, pues no lo sé, yo creo que sí. Yo creo que sí, que algunos frutos tuvo que dar. Piensa que ponías en movimiento unos valores que a la gente la hacían pues con deseos de superarse y con deseos de subir como ser humano y de incorporarse a un mundo que les parecía posible llegar a alcanzar.
Si las misiones, por su parte, ¿no?, como tales misiones eran extraordinarias, personalmente para nosotros era extraordinaria nuestra vida junto a los campesinos, a los niños, a esos pueblos olvidados, a esos sitios donde no había llegado nada de nada, ¿no?, que como he dicho antes, que nacían, vivían y morían sin salir de allá. Pues eso sí nos hizo un efecto muy grande, muy profundo. Pero hemos recogido pues a lo largo de la vida, nos hizo, de algún modo, nos transformamos. También nosotros nos enriquecimos mucho con la experiencia esa. Te pienso, te siento y siento que como tú no habrá nadie. Y aquí te espero con mi cajita de la vida, cansada, a oscuras, con miedo y este frío nadie me lo quita. Tengo razones para buscarte. Tengo necesidad de verte, de oírte, de hablarte. Tengo razones para esperarte, porque no creo que haya en el mundo nadie más a quien ame. Tengo razones de sobra, para pedirle al viento que vuelva, aunque sea como una sombra. Tengo razones para no quererte olvidar, porque el trocito de felicidad fuiste tú quien me lo dio a probar. El aire huele a ti, mi casa se cae porque no estás aquí. Mi sábana, mi pelo, mi ropa te buscan a ti. Mis pies son como de cartón que voy arrastrando por cada rincón. Mi cama se hace fría y gigante y en ella me pierdo yo. Mi casa se vuelve a caer, mis flores se mueren de pena. Mis lágrimas son charquitos que caen a mis pies. Te mando besos de agua que hagan un hueco en tu calma. Te mando besos de agua pa' que bañen tu cuerpo y tu alma. Te mando besos de agua para que curen tu herida. Te mando besos de agua, de esos con los que tanto te reías. Muchas gracias. Bienvenido. Hola y buenas tardes, casi noche, a nuestras raíces que las tenemos aquí delante. Buenas noches.
A mi madre le gusta llamarse niña de la guerra y abuela de la democracia. Nos cuenta con entusiasmo cómo era su colegio en la República, con gimnasio, piscina cubierta y cuadro artístico. Nos cuenta también cómo a los 10 años tuvo que ser evacuada a Cataluña, concretamente a Igualada, junto con los profesores y otros niños del colegio. Nunca más volvió a estudiar. Su infancia se acabó como la de muchos niños con su regreso a Madrid tras la victoria de las tropas franquistas. Es una mujer entusiasta, emprendedora, inteligente. A sus casi 80 años sigue aprendiendo. Ha tratado de contactar con alguna organización para contar su historia y nadie le ha contestado. Es un valioso testimonio humano acerca de la educación en la República y a nadie le interesa. Una pena. Solo sus hijos y sus nietos somos interlocutores privilegiados de sus vivencias. Con esta carta a un periódico de Madrid, la hija de Carmen Ruiz Peinado planteaba un desafío que nosotros aceptamos. Esa es la razón de que Carmen, aquella niña de la guerra, y su hermana Paquita regresen a su antiguo colegio, entonces llamado Grupo Escolar Sorolla. Un viaje en el tiempo hacia las aulas republicanas en las que estudiaron desde 1933 a 1936. ¿Y esto dónde lo has rescatado? En el archivo del centro. Esto archivo. Nunca ha estado perdido. Mira, Esto ha sido del archivo del centro. Lo que todos, autoridades y maestros, están en el deber de evitar, para que no queden en el arroyo los futuros ciudadanos cuando la República Española tanto se esfuerza por defender los derechos del niño y entre ellos los de su cultura y educación. Oye, qué bueno es esto. Buenos días, chicos. Buenos días. Dos alumnas del colegio. Ellas fueron alumnas de ese colegio, y como sois vosotros, pues traerán. Carmen y Paquita Ruiz Peinado estaban un poco nerviosas al comenzar el encuentro preparado por Pilar Serrano, la directora del ahora llamado Colegio Público Rufino Blanco. Y donde tenéis ahora para hacer la gimnasia, había una piscina que la han cubierto. Teníamos un profesor que nos enseñó a nadar. Todavía sabemos nadar, eso no se nos ha olvidado. Era el campeón de España. Se llamaba Enrique Granados, era catalán. ¿Mandaban muchos deberes? Pues sí teníamos deberes, sí. Pero que ya te digo que no teníamos muchos libros. Teníamos más que eran apuntes, que luego nos apuntábamos. Cuando íbamos a Segovia o a Toledo, luego teníamos que hacer una redacción, que también lo haréis vosotros, y un dibujo de las cosas que habíamos visto. Y teníamos el cuadro artístico, que era un dramaturgo que se llamaba Alejandro Casona. Me acuerdo mucho del colegio, pero fijaros si han pasado años que ya somos abuelas y casi bisabuelas. Conviene decir que la República, aunque es un mismo sistema político, tiene una trayectoria interna muy variada. Yo a mis alumnos y en mis escritos suelo reconocer la existencia de 4 repúblicas dentro de la Segunda República Española. Una, la del primer bienio, otra, la contrarreforma de los años 33, 34 y 35, después el triunfo del Frente Popular en 1936 y finalmente lo que ocurre en la Guerra Civil. Y cada una de estas repúblicas tiene un contenido ideológico y un trasfondo político-educativo diferenciado. Yo, cuando hablo de la reforma educativa republicana, me refiero generalmente al primer bienio, que es realmente el bienio creador por excelencia.
La pasión del catedrático de la Universidad de Alcalá, Antonio Molero, por la escuela, con mayúscula, es algo tangible en el museo que ha reunido a lo largo de 30 años. Él, como casi todos los historiadores de la educación, es un admirador de las reformas educativas de la Segunda República. Una admiración que acentúa en 3 hombres clave: los ministros de Instrucción Pública, Marcelino Domingo y Fernando de los Ríos, y el director general de Enseñanza Primaria, Rodolfo Llopis. La escuela será laica, obligatoria y gratuita. Esto no lo dice una ley cualquiera, lo dice la Constitución, artículo 48. La educación es una atribución fundamental del Estado. Y además dice, y esto tiene una trascendencia enorme para los educadores, cosas de aparente carácter menor. Hará del trabajo, la reforma escolar, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica. Que una Constitución incorpore la idea del trabajo, de la actividad infantil como norma suprema de la relación escolar me parece verdaderamente increíble, increíblemente positivo. Y por supuesto termina diciendo, y se inspirará en ideales de solidaridad humana. La Institución Libre de Enseñanza, que fue fundada en 1876 como una universidad libre, como una alternativa a la universidad anquilosada decimonónica, sin embargo, enseguida, muy pronto, Giner de los Ríos, que es el alma de la institución, se da cuenta que la escuela, y la escuela primaria fundamentalmente, es el verdadero núcleo de toda la acción educativa y de todo el proceso educativo. La Institución Libre de Enseñanza consideraba la educación como la transformadora social por excelencia, y el movimiento obrero, el socialismo histórico, consideraba que para ser iguales había que tener una buena educación, sobre todo para los hijos de los obreros. La Segunda República, con estas dos líneas de pensamiento, puso en marcha un plan quinquenal de construcciones escolares nunca visto en España. Se planificaron en torno a 27.000 escuelas de distinto tamaño en todo el Estado español, de las cuales se pudieron construir en torno a 16.000. Sobre todo, fue muy importante el esfuerzo realizado en el primer bienio, de 1931 al 33, donde se cumplieron en exceso incluso las previsiones. Ha sido un gran esfuerzo. Y junto a este impulso a la construcción de escuelas, el modelo constructivo, el formato de las escuelas, sobre todo las grandes, como este Instituto Jaime Vera en el que estamos ahora, pues era un modelo que tenía que ver con la filosofía de la Institución Libre de la Enseñanza, el racionalismo, la fe en la ciencia y en ninguna otra ideología, nada más que en la ciencia y en la razón, en la laicidad, en la confesionalidad. Se buscaban los espacios abiertos, libres, muy iluminados, para que la escuela también, la educación, favoreciese también la propia higiene del alumnado. Una de las primeras medidas de la República es subir el sueldo de los 52.000 maestros españoles, hasta entonces menor que el de cualquier obrero. La mayor parte de ellos no están afiliados a ningún partido ni sindicato, pero aceptan rápidamente las reformas que los convierten en sacerdotes laicos del nuevo régimen. La educación es la base de la democracia que quiere instaurar la República y, por tanto, el maestro es absolutamente necesario en ese proceso de revolución de las conciencias que tiene como último objetivo la República para los ciudadanos españoles. El maestro va a colaborar, el maestro va a prestar todo su apoyo a las reformas educativas. La dignificación social de los maestros empieza por su preparación y los estudios de magisterio se convierten en carrera universitaria. Yo siempre he dicho que es el mejor programa educativo de formación de maestros que ha tenido España hasta el momento. Y si me apuras, incluyo el momento presente. La carrera de maestro se articula sobre la base de 3 años. El acceso es a través de un examen oposición a plazas fijas. 3 años de carrera. La revolución interna del currículum de las escuelas normales es tremenda, porque todas las materias de esos 3 cursos se les rodea de un halo, de un aliento profesional. Allí no se enseña historia, no se enseña ciencia, se enseña metodología de la historia, metodología de las ciencias, metodología de las matemáticas, y formaron esas oleadas de maestros que hemos conocido posteriormente como los maestros del plan profesional, que han llenado de gloria a la educación española. El grupo escolar Sorolla, donde estudiaron las hermanas Ruiz Peinado, era el colegio anejo a una de las nuevas normales, con la misma arquitectura característica creadas por la República. De ella sale la figura del alumno maestro, que realiza un año de prácticas pagadas antes de ocupar su plaza en una escuela.
me hice maestra para hacer con los niños lo contrario que yo había recibido por parte de mis maestras. Así de clara tiene Palmira Pla la razón que la llevó hasta la Escuela Normal de Teruel. De allí salió en 1935 para hacer su año de prácticas. Esas escuelas también hacían que nosotros después diéramos esas o parecidas lecciones y nos reuníamos todos para estudiar en qué habíamos fallado. Siempre nos decían lo mismo. Los profesores insistían en que teníamos que tener más seguridad nosotros mismos, porque al niño, el niño que ve que el maestro que le está diciendo una cosa no está seguro, ya no se le capta, se le pierde. Palmira, socialista y delegada de colonias escolares durante la guerra, tuvo que marchar al exilio en 1939 y no regresó a España hasta 1975. Fue luego diputada de las Cortes Constituyentes. 90 intensos años que acaba de contar en un libro. En su exilio venezolano fundó el Instituto Escuela Calicanto. En Venezuela yo apliqué el método que aplicábamos en España, los maestros republicanos. Pero nadie me preguntaba qué método era y de dónde lo había aprendido. No veían más que el resultado. Y el resultado era que cada vez teníamos más niños. Con estas caras recibían niños y mayores la primera sesión de cine que veían en sus vidas. Casi siempre películas de Charlotte, que llevaron hasta los pueblos más inaccesibles las misiones pedagógicas. El patronato creado por el Ministerio de Instrucción Pública tan solo mes y medio después de proclamarse la República. Una iniciativa paralela, pero independiente, al Teatro Universitario La Barraca, con el que Federico García Lorca visitaba las pequeñas ciudades. Manuel Bartolomé Cosío llevaba 30 años madurando el proyecto de las misiones. María Zambrano, Carmen Conde, María Moliner, Alejandro Casona y Luis Cernuda fueron algunos de aquellos misioneros. La gran ambición de Manuel Bartolomé Cosío pues era aglutinar a gentes jóvenes intelectuales, tanto escritores, poetas, músicos, cineastas, fotógrafos, que fueran a misionar, a llevar la cultura, los libros, la música, los coros, el teatro, a estos pueblos remotos, que entonces España era fundamentalmente lo que ahora llamaríamos un país subdesarrollado en un 80% de su territorio, y que había unas ciertas élites educadas pues en las ciudades, en algunas ciudades, pero el resto del país era un desierto cultural. Uno de estos jóvenes intelectuales era José Valdelomar, fotógrafo, cineasta, inventor de objetivos cinematográficos y director experimental. A Valdelomar se deben muchas de las imágenes que guardan la memoria de las misiones, cuyo fin era también mantener al día a los propios maestros. Una pobre aldea, asomada en un teso de linares sobre el lago de Sanabria. Nos sobrecogió de pronto mostrándonos al desnudo su miseria enferma y desolada.
amarga, de largos años sin esperanza. San Martín de Castañeda. La iglesia y el magnífico monasterio Bernardo en ruinas. Son palabras del inspector de primera enseñanza, don Alejandro Rodríguez, más conocido en el teatro como Alejandro Casona, al relatar la misión pedagógico-social en la comarca zamorana de Sanabria, en octubre de 1934. Hemos llegado a San Martín de Castañeda justamente 70 años después. Han desaparecido la miseria, el bocio y el hambre, tanta que los misioneros instalaron un comedor escolar. Quedan, en cambio, algunos edificios de entonces. Balbina vive en la misma casa donde nació hace 77 años. Hoy no se siente muy bien, pero nos habla de los zapatos que le entregó la misión y de aquel comedor que hizo aumentar el número de escolares, de un día para otro, de 12 a 45. Para buena memoria, la de Antonio del Estal, 81 años. Es la primera vez que contempla estas viejas fotos. Confirma que el maestro, don Antonio Muñoz, dormía en el aula, a falta de casa, hasta que las misiones le consiguieron un alojamiento. Recuerda que los misioneros arreglaron la escuela y que trajeron mesas, sillas y guardapolvos y zapatos para todos. Y lo que sintió al ver la película de Charlotte. Pues una ilusión muy grande, una alegría muy grande, porque yo nunca en mi vida había visto, por ejemplo, en la pantalla, como si viese la persona viva funcionando. Yo decía, esto es imposible. De teatro recuerdo perfectamente bien lo que no recuerdo es el título de la obra, por eso el título de la obra no lo recuerdo, pero sí recuerdo el contenido. El contenido era un padre que tenía una hija, que no hacía vida de ella, que era imposible, era indominable. Entonces, claro, la hija, pues se le salió un novio y tal. Y el padre le dijo que no la podía domar él, que no se podía domar. Primero salía, por ejemplo, un animal, el gallo, por ejemplo. Y un gallo y un perro, y le dijo a uno, tráeme agua, no, le pegó un tiro y cayó al suelo. Al otro, no. Y le dijo, tráeme agua, y fue ella deprisa y así la domó. A 500 kilómetros de Sanabria, en la Sierra Pobre de Madrid, Gregorio García relata, prácticamente con las mismas palabras de Antonio, aquella obra de teatro de las misiones de la que tampoco ha retenido el título. Guarda, en cambio, recuerdos vivos de su maestro, don Ángel Gómez Andrés, de la vieja escuela, hoy en obras, de Alejandro Casona y del material didáctico que dejó en Montejo. Yo recuerdo de ir don Alejandro Casona a la Iruela y tuvo que ir en una caballería andando a echar cine y venir, le salimos los chicos a esperar la entrada del pueblo con nieve. Fue un señor que no quiso que hubiera ignorancia en los pueblos y en todo. Pues ese señor nos dio dos imprentas y nosotros lo hacíamos poniendo una letra, un espacio, como se debe hacer. Y teníamos en la biblioteca, teníamos 270 libros, que eso fue una barbaridad lo que se hizo con ellos, porque se bajó ahí un poco más abajo y ahí se quemó todo ello, porque el maestro decían que era rojo. Pues no era rojo, don Ángel, porque él iba todos los domingos a misa. He cortado la rosa de Ronsard en los jardines de Francia. Hoy peregrino de un ultramar de sol nos trae el oro de su verbo divino. Yo no sabía nada de español y no fui a la escuela y si no hubiera sido por aquellos libros, pues no sé. Aquellos libros fueron al comienzo de como si dijéramos de mi redención social, ¿no? Social y cultural. Manuel García Montero, nacido en París de emigrantes retornados, graduado en magisterio, secretario de ayuntamiento jubilado y escritor por afición, leyó los 300 volúmenes de la biblioteca escolar de su pueblo, Robledillo de la Vera, mientras cuidaba las cabras en el campo. Y cada 2 días, más o menos, leía un libro
se lo devolvía a don Ángel. En principio don Ángel sospechó que se lo devolvía sin leerlo completamente y me hacía preguntas, y cuando ya vio que sí, que me lo había leído, bueno, algunos sí me gustaban mucho, lo leía 2 o 3 veces, ¿verdad? Hasta que llegó el año 36, que estalló la guerra civil, o incivil, como dijo Unamuno, y unas gentes o gentuza hicieron una hoguera con muchos de aquellos libros, porque decían que estaban incluidos en el índice de libros prohibidos de la Santa Sede. De aquella pira inquisitorial que organizaron en Robledillo unos falangistas venidos de otro pueblo, se salvaron al menos 4 libros, los que Manuel tenía en su poder, los mismos que escondió entre las ropas de un baúl durante sus 5 años de mili. Para mí son un pequeño tesoro. Además son 4 libros y tengo 4 hijos, y lógicamente pienso dejar uno a cada uno. El recelo con el que la Iglesia había recibido desde el primer momento a la República va a convertirse en conflicto total ante el programa educativo laico. En el artículo 26 de la Constitución, ojo, ahí se dice claramente cosas tan importantes como que se disolverán aquellas órdenes religiosas que tienen entre sus estatutos canónicos, aparte de los clásicos, uno de obediencia distinta a la autoridad del Estado. Era un artículo, casi lo he repetido textualmente si la memoria no me falla, pensado para disolver la Compañía de Jesús, cosa que ocurrió al año siguiente, en 1932. Pero también se dice en ese mismo artículo 26 de la Constitución que las órdenes religiosas no podrán dedicarse ni a la industria, ni al comercio, ni a la enseñanza. Con lo cual estaba condenando a las órdenes religiosas a cerrar sus centros docentes, porque no se podrían dedicar a la enseñanza. Cinco años de república terminan de forma abrupta a causa del golpe militar que encabeza el general Franco. La república, cuando se ve inmersa en el golpe militar, decide tener claro con qué elementos cuenta. Por tanto, instaura un proceso de depuración. En este expediente, los maestros, ¿qué hacen? Pues evidentemente aducen avales, aducen certificados, aducen, todo tipo de testimonios que puedan servirles para ganarse la confianza del régimen republicano. Esto es lo que los depuradores de la España franquista llaman, y etiquetan ellos, expediente rojo. Un expediente que, como tendremos ocasión de ver, va a ser utilizado luego en contra suya. En la zona que queda bajo el gobierno republicano, aunque apenas controlada por él, grupos anarquistas y de extrema izquierda dirigen su rabia por el alzamiento contra los sospechosos de apoyarlo. Iglesias y colegios religiosos son asaltados y quemados. En el barrio de Lavapiés de Madrid todavía quedan en pie, como recuerdo de aquellos días de anarquía, las ruinas del Colegio de las Escuelas Pías de San Fernando, 6 de cuyos religiosos fueron asesinados. Hay que ver qué pena, cómo quedó el colegio. ¿Te acuerdas tú cuando lo incendiaron? Lo incendiaron, cómo se veían desde las llamas. Desde casa, desde el balcón de casa. Se veían las llamas y las columnas de humo. Qué pena. Aquí, la puerta de la iglesia principal, que aquí era donde oíamos misa mayor, todos los domingos. Nosotros los gratuitos, los que entrábamos aquí, y los de pago entraban por la calle Embajadores y se distinguían de nosotros precisamente no llevaban uniforme, claro. En fin, una especie de elitismo que ya existía en aquella época. Cuando el Colegio de los Escolapios fue incendiado, Enrique Cabero se inscribió en la escuela donde ya estudiaba su hermana Mercedes. Mira, ahora te voy a enseñar mi clase. Oh, qué cambiada. Claro. Todo está al contrario. Antes era la profesora allí y aquí las mesas. Y estas estatuas estaban abajo. El colegio se llama ahora, en recuerdo de un maestro derechista asesinado, Antonio Moreno Rosales. Entonces era el grupo Luis Vives, y a Enrique le gustó más que su anterior colegio.
en el nuevo colegio, pues yo me encontré las cosas que eran más naturales, no era nada forzado, no había ningún castigo por pegar o no, nada de eso. Yo me encontré más libre, de pequeño. Yo encontré allí más libertad de la que había tenido en el colegio anterior. ¿Por qué? Porque todo era pecado o todo estaba mal hecho. Luego había otra cosa en el colegio que a mí, pues la verdad, no me gustaban, aunque era un niño. Los niños que destacaban en aquella época se volcaban, los curas, en su educación, en su formación, lo que fuera. Y los niños que eran menos afortunados, pues ahí se quedaban. Cuando las bombas nacionales empezaron a caer sobre Madrid, Mercedes y Enrique Cabero fueron evacuados, como miles de niños de la zona republicana, a áreas más seguras, a las llamadas colonias escolares. Ellos fueron a Igualada, daban clase en un colegio religioso requisado y vivían con familias de la ciudad. Ninguno de ellos lo recuerda, pero en Igualada, en las mismas condiciones, estaban también las hermanas Ruiz Peinado. En una fotografía que conserva el archivo municipal hemos encontrado a Paquita. Todos repiten su gratitud hacia las familias catalanas que los acogieron durante casi 3 años. Me llevaban un bocadillo ellas de su casa, porque luego allí también después ya se notó la guerra. Ya había escasez de comida y... Quiero que veáis cómo chicos de otro lugar que no se conocían, familias que no conocían de nada, a las familias de Madrid, ante la situación de guerra y de necesidad que se vivía en Madrid, cómo reaccionaron ayudando. Me emociono, de cómo fueron aquellas familias. Seremos alegres, valientes, osados, La guerra es una catástrofe para la educación en la zona republicana. Maestros movilizados, muchas escuelas cerradas, los sindicatos de docentes ensimismados en ganar la guerra, y sin embargo surge una mística educativa de corte revolucionario. Juremos por ella, vencer o morir. Soldados, la patria nos llama la ley. En la guerra civil, la FETE y el conjunto de los maestros participan de manera muy directa y muy significativa en la lucha por erradicar el analfabetismo. En ese sentido, las milicias de la cultura en los frentes de batalla son escuelas para soldados, se crean más de 1000 escuelas. Todo esto tiene resonancias utópicas, resonancias románticas, pero era así. Incluso se editó un material escolar muy típico en las célebres cartillas escolares antifascistas, una de carácter aritmético y la otra para aprender a leer, que tienen un contenido, que tienen una metodología increíblemente avanzada y una concepción metodológica digna de la mejor alabanza. Evidentemente, las cartillas escolares antifascistas y la otra están fuertemente contaminadas de ideología, como correspondía a una época de guerra, no nos vamos a engañar. En la zona nacional, donde no se mueve una hoja sin el permiso de los militares golpistas, empieza la represión contra los rojos, un calificativo de amplio espectro. A nosotros siempre nos han tratado de ocultar qué fue lo que pasó, hasta que una vez que murió mi madre, hace 5 años, y yo entre sus pertenencias encontré una carta dirigida por él a su esposa, a mi tía Julia, en donde le decía: créeme, Julia, que soy inocente. Cuando se va a morir no se miente. Cuando se sabe que se va a morir no se miente. Y entonces me entró a mí el deseo de empezar a buscar la justificación de aquella muerte y tratar por todos los medios de rehabilitar a esta persona, a Severiano Núñez García. Lo que Antonio, también maestro, encontró fue un puñado de folios.
El juicio sumarísimo al que se sometió al maestro de Jaraí de la Vera, Severiano Núñez, antes de fusilarlo el 16 de septiembre de 1936 junto a las tapias del cementerio de Plasencia. Las declaraciones de los testigos, todas de sospechosa similitud, aseguraban que don Severiano había jurado lavarse las manos con la sangre de la Guardia Civil. Hemos rastreado la memoria de Severiano Núñez en la Herreruela, un pueblo de Cáceres donde simultaneó las funciones de maestro y de alcalde durante la dictadura de Primo de Rivera. Fui alumno de don Severiano Núñez García. Fue maestro nacional aquí y yo discípulo. Estuve hasta en el 29, en el 1929, que me dio el certificado escolar, que se dice. Fue un maestro extraordinario y aprendimos todo, mucho, los discípulos que tuvo. Donato nos hace ver las escuelas y la torre del reloj que hizo construir don Severiano. Además, hizo excavar pozos y llevó hasta la Herreruela la luz y el teléfono. En su casa, bien enmarcada, conserva Donato la foto con su maestro. Y aún no le cabe en la cabeza por qué lo mataron. Porque, como él dice, yo la doctrina la aprendí de él en la escuela. Le acusaba de ateo, de que agitaba las masas, de que a los niños los politizaba, que les enseñaba barbaridades a los niños, también decía. Y él se defendía en el tribunal diciendo, me podéis acusar de todo, pero lo más íntimo y sagrado de mi vida ha sido los niños. Con los niños yo no he cometido ningún error. Lo que era un gran cumplidor de los principios republicanos, del laicismo escolar. El franquismo consideraba al maestro como responsable principal de lo que llamaban la inoculación del virus republicano, que había sido el causante de los males que padecía la patria. En ese sentido, el espíritu regenerador y de salvación de la patria que anima a la cruzada franquista tiene como uno de los elementos centrales el combate directo a las reformas educativas de la República y también a los maestros que han sido los promotores, los defensores, los encargados de materializar esas reformas educativas. De Falange mandaban siempre una nota al gobernador civil. El gobernador civil tenía que hacer un escrito para que sacaran en la noche a los presos que habían mandado. Y entonces a las 12 de la noche o así se encendía la luz del cementerio que se ve perfectamente porque está el cementerio de Zamora en la margen izquierda del río Duero. Contábamos los tiros. Y se contaban 40, 50, algunas veces hasta 60 tiros. El enterrador nos contaba algunas cosas. Y efectivamente llegaban a la cárcel, iba un cura, se ponía el cura a confesarlos, y a la vuelta le daban el tiro. De tal forma que la pared aquella estaba completamente ya llena de sesos, de huesitas y todas esas cosas, y terminaron por abrir las fosas, la sepultura, y los llevaban al lado de la sepultura y ahí ya le daban el tiro porque cayera directamente. A Covadonga no le resulta fácil contar la muerte de su padre y de sus dos hermanos, todos ellos maestros. Bernardo Pérez, maestro de Fuentesaúco, y su hijo Arquímedes, 26 años, casado y con una hija, fueron fusilados en el cementerio de Zamora en agosto de 1936. En los registros municipales se consigna que fueron hallados muertos. El hijo más pequeño, Arístides, 23 años, murió un mes más tarde en Toro. Los dos hermanos ejercían en Asturias y se encontraban de vacaciones cuando toda la familia, incluida la madre y Covadonga, fue detenida por un grupo de falangistas y liberada tras el pago de 5.000 pesetas.
Pero los hombres fueron nuevamente detenidos y asesinados. Los hermanos parecen haber sido afiliados de FETE, el sindicato de maestros de UGT. El padre, republicano y admirador de Azaña. Empezaron a matarlos, dicen que la mitad del camino al cementerio, luego en la entrada y luego aquí ya en las fosas. Fernando Martín, enterrador del cementerio de Toro, abrió hace 6 años las fosas comunes de los asesinados en la zona nacional durante los primeros meses de la guerra, cuando el ayuntamiento de la ciudad decidió darles una sepultura digna. Se sacaron de aquí 6 o 7 sepulturas, que había cada grupo, había 4, 5 o 6 personas, en unos más, otros menos, y tenían siempre el tiro en la cabeza, en el cráneo, y que a veces con la bala dentro. ¿Y en total cuántos? Se han sacado más o menos 36 personas, creo que fueron. ¿Y todavía queda por abrir? Sí, todavía queda un tramo por aquí, de aquí para allá, que dicen que puede salir alguno más. Arístides Pérez Sánchez, el hermano de Covadonga, podría ser uno de los cadáveres que yacen todavía en la fosa que no se ha abierto del cementerio de Toro. Muchos maestros republicanos acabaron en una cuneta o junto a la tapia de un cementerio. Nadie se aventura a decir cuántos, porque el franquismo echó una losa de silencio sobre ellos. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco. El primer objetivo de los vencedores fue depurar toda la administración del Estado. Los más afectados, jueces y fiscales que habían aplicado las leyes de la República. Y tras ellos, los maestros. 3 de cada 10 fueron castigados de una u otra forma. Inhabilitados para la enseñanza o para cargos directivos, separados del servicio, jubilados a la fuerza o trasladados fuera de su provincia. ¿En qué consiste el proceso? Básicamente se nombra una comisión formada pues, por el director del centro de enseñanza media de la provincia, por un inspector, por 2 padres de familia de probada moralidad y por 2 miembros de Falange. Esta comisión, en base a unos informes del alcalde, del párroco, de un padre o vecino de probada moralidad, va haciendo un pliego de cargos. Yo creo que no exageraría si la media está en torno al 50% de los cargos que se hacen son de índole política. Cuando ya hemos dicho que el magisterio no es un cuerpo politizado, básicamente. Otros cargos son de índole religiosa, en torno al 20%. Es decir, aquí había cargos como no se tomaba en serio ciertas prácticas religiosas, no acompañaba a los alumnos a misa, etcétera, etcétera. Había también cargos de índole moral, tales como, por ejemplo, pues no haberse casado por la Iglesia, tales como, incluso en algún caso nos hemos encontrado de probada inmoralidad, como hacer autostop. A la dureza de la depuración se une la crueldad de aplicarla a maestros que habían sido asesinados o estaban en el exilio. Covadonga conserva las listas de depurados. Su padre y sus hermanos muertos son expulsados por no solicitar el reingreso. Ella misma sufrió la represión cuando, 2 años después de terminada la guerra, tuvo que presentar un certificado de buena conducta en las oposiciones de magisterio. Resulta que observa buena conducta pública y privada, si bien se hace constar que en los primeros meses del alzamiento nacional a su padre y a 2 hermanos les fue aplicada el bando de guerra. El informado no pertenece a Falange Española de los Jons,
para que conste a petición de los interesados y surta efecto en oposición magisterio. Casi ya no puedo hablar. No puedo hablar porque estoy viviendo todo aquello. Estoy viviendo todo aquello que fue tan trágico, tan terrible, que es imposible hablar. El progreso pedagógico, el progreso espiritual que iba alcanzando España durante la República va a quedar precisamente eso, descalza, se pierde. Yo creo que este es uno de los grandes dolores que la depuración tiene que causarnos, es lo que se perdió para el porvenir de España. Queda este recuerdo, yo creo, de una España posible, una España posible, una España distinta. Una España mucho más culta, por supuesto, incluso en sus sitios más remotos, y además más solidaria. A veces he leído que la República y en general la reforma educativa republicana solo fue una maravillosa utopía. Y yo digo que no, que fue una magnífica realidad. Una realidad en algunos campos discutibles, como he dicho antes, en el tema de la sustitución de las órdenes religiosas, etc. Pero si yo tuviera que conceder el beneficio de la duda a los que consideran que fue una utopía, diría que bendita utopía. Y siempre terminaré, como termino ahora, alabando lo que aquellos hombres presuntamente utópicos quisieron hacer, a veces no pudieron hacer, y en otras ocasiones no les dejaron hacer. Recibiremos con todo respeto a la bandera de la República Española. Thank you.